nunca alcancé a dimensionar el peligro que había en la reportería gráfica, en el periodismo nunca, hasta el momento que desafortunadamente tocó vivirlo. Nosotros entendíamos que nuestro deber en una guerra tan inhumana como la que estaba viviendo Colombia era ir a contar eso. Eso era una obligación que nosotros teníamos y teníamos que hacerlo. Una cosa es que uno lo amenace y los periodistas estamos acostumbrados a que uno sale a una zona de esas y le dicen cuidado por aquí no ande así, cuidado que tal cosa, oiga tal, y usted qué es lo que va a contar y muestre su carnet. Entonces la muerte de Julio Daniel Chaparro ya es algo real, ¿me entiendes? Ya no es la amenaza, ya no es el tenga cuidado, ya no es cuidado diga eso, cuidado tal cosa. No, ya es la amenaza, ya es el hecho real, los asesinaron. El 24 de abril de 1991 fueron asesinados el periodista Julio Daniel Chaparro y el fotoreportero Jorge Enrique Torres Navas, ambos miembros del Espectador que se encontraban en el municipio de Segovia, Antioquia, realizando una crónica sobre la masacre que había ocurrido en esa población 3 años atrás, en 1988, cuando paramilitares al mando de Fidel Castaño asesinaron a más de 40 personas. Segovia era propiedad privada de Carlos Castaño. De Fidel Castaño. Entonces ahí va a haber de todo en Marmato y con Carlos Castaño y con Fidel Castaño caliente era muy fácil que ni siquiera por ser periodista, sino por una bala perdida uno pudiera morir en esa época en Segovia. Eso fue el 24 de abril, como sobre las 11. Casi sobre las 11 de la noche, me llamó un comandante de Segovia a averiguar por él. Entonces ya cuando yo le dije que no, que él estaba en Segovia, me dijo, ¿y qué hace él? Le dije, él es reportero gráfico del Espectador. Entonces me dijo, vengan a recogerlos porque ellos fueron fueron emboscados. Hay dos personas muertas, entre ellas su esposo. Pues nada, un miércoles estaba yo terminando de escribir y llegaron al cubículo a decir que Julio Daniel estaba muerto, que iban a recogerlo a Segovia. Fernando Gaitán, el editor nacional. Y pues, tenaz, ahí terminó la historia de Julio Daniel. Nosotros hacemos un duelo, a mí por lo menos yo duré mucho tiempo en ese duelo, yo creo que como 6 años. Y nosotros nos acercamos al Espectador, recogimos lo que él había dejado y ya continuar con la vida porque pues eran tres hijos que quedaban, tocaba continuar. Lo que la violencia se llevó era el nombre de una serie de crónicas que Julio Daniel Chaparro estaba realizando sobre distintos municipios de Colombia en los que habían ocurrido masacres hacia finales de los años 80. Segovia era la quinta de estas 6 crónicas que estaba realizando Julio Daniel, quien además de periodista también era poeta y buscaba con su trabajo retratar cómo las personas vivían tras el devastador paso de la violencia y de la muerte. Mi nombre es Daniel Chaparro Díaz. Yo soy hijo de Julio Daniel Chaparro. La crónica que desarrolló Julio Daniel es una crónica sólida, redonda, es un balín. Es una crónica que mezcla elementos literarios, que se hace unas muy buenas preguntas, que lo logra llevar a uno a territorios pues, que evidentemente uno no conoce. Y creo que es un legado que deja para las nuevas generaciones, porque pues, en últimas era una persona que asesinaron con 21 años y 10 días. Hay personas muy valiosas en este país que han sabido evidenciar la calidad de la crónica periodística de Julio Daniel. Y pues una de esas personas era Alfredo Molano. Alfredo Molano hablaba de la crónica de Julio Daniel Chaparro como una crónica que daba en el punto, que era una crónica impoluta, que sabía llegar. Julio era un man muy humano. Nos entendimos desde el primer día por eso. Y era una persona súper sensible.
digamos, capaz como de percibir al leer una crónica que no se trata de que mataron y enterraron a una gente y la población del municipio disminuyó en 62 ese día, sino de que ahí hay familias, hay personas, hay historias, hay imaginación involucrada, sueños perdidos. El man era muy capaz de percibir eso. Era una persona sensible, una persona que podía mirar el país y que le interesaba, digamos, que el país fuera visto por los lectores. Pero la violencia era un tema que no podía darse el lujo él de abandonar. Siempre estuvo ahí latente y lo que estaba haciendo en lo que la violencia se llevó, pues era visitar municipios que habían sido objetos de masacres, que fueron como instrumentos de hacer la guerra en este país, que se empezaron a utilizar a finales de los 80, independientemente del perpetrador que las hubiera realizado. Y eran preguntas, si uno se lee las crónicas, que ni siquiera estaban aterrizadas a denunciar quiénes eran los responsables de los asesinatos, sino cómo la gente después de la masacre seguía viviendo en esos municipios, continuaba su vida, continuaba viviendo, que era acercarse a las personas después del paso tan tremendo de la muerte y cómo continuaban. Y creo que ahí nos planteaba buena parte de muchas preguntas que nosotros nos podemos hacer frente a una gran cantidad de municipios que han vivido hechos de violencia tan grandes como masacres en Colombia. Este poema se titula Poema sobre una palabra. Te hablarán de mí seguramente, de la copa que no dejo de beber, de mi tristeza. Te dirán de los que desvelaron, de los que asaltan y remontan mar y huella por mis venas. Pero es simple, hijo, es esto, nosotros. La mariposa caletea y no cesa de cantar entre las llamas. Lo que tú serás, lo que ya eres, una esperanza así, una esperanza. Había una coincidencia muy grande. Lorca hizo 6 años antes un poema que habla de la muerte. Y Julio Daniel también, ¿no? Que es el de si me encuentran tirado en una calle, no me lloren, no me griten si me encuentran lleno de moscas, en todo un poema que lo hizo también 6 años antes. Es decir, hay en la palabra de él toda una especie de presentimiento de la muerte muy, muy grande, ¿no? Es una obra que estaba madurando, que fue truncada, como muchas vidas, como muchas historias de esta sociedad, ¿no? Se perdió una pluma con ese ser humano, ¿no? Se perdió una posibilidad, un punto de vista de nuestra sociedad. Lo que yo lamento es no saber los alcances que podía desarrollar como poeta. La poesía de Julio Daniel sí quedó truncada. Yo creo que aunque hay una propuesta estética y uno puede mirar 3 libros de poesía que dejó en vida y es alguien que escribió mucho, creo que como poeta se estaba encontrando, estaba en ese permanente globalizar como una propuesta estética como poeta. Y eso es lo que yo más lamento, que hayan asesinado a un joven poeta. Además de Julio Daniel, en Segovia también fue asesinado el fotorreportero gráfico Jorge Enrique Torres Navas, quien antes de entrar al Espectador había trabajado en la revista Cromos. Jorge era casado, tenía 3 hijos y durante su carrera como fotoperiodista retrató a través de su lente grandes hechos y personajes nacionales e internacionales. Incluso compartió momentos con el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Como persona era excelente conversador, alegre, extrovertido, muy buen papá, un excelente hijo y hermano. Él, pongamos, le fascinaba tomar las fotografías de nosotros en reuniones, a las niñas, al niño era pequeño todavía, y generalmente era el único que tomaba las fotografías y nunca quedaban las fotos pongamos, de reuniones, casi nunca quedaban las fotografías, era por eso, porque él era el único que tomaba la foto. Él fue una persona orgullosa de su trabajo y él era muy responsable y en eso sí se sentía muy orgulloso del trabajo
de lo que él hacía. Tenía varias cámaras y en el momento del asesinato le robaron todo. Yo creo que lo más impresionante de ese homicidio es que la foto de Jorge Torres Navas es una foto, la foto que lo hace famoso a él, que es la foto premiada, todo el mundo la interpretaba como si él fuera el muerto. Porque él muere en esas condiciones. O sea, tal como está el muerto de su foto, quedó él mismo. Para finales de los años 80 y principios de los 90, la violencia que vivía Colombia estuvo marcada por los carteles del narcotráfico, el exterminio de la Unión Patriótica y el auge del paramilitarismo. El cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, le había declarado la guerra al espectador por sus publicaciones, hasta el punto que asesinó al director del periódico, Guillermo Cano Izaza, y detonó una bomba contra las instalaciones del medio. Yo estoy absolutamente seguro de que con Julio Daniel compartíamos el dicho de que valía la pena morir por lo que estábamos haciendo. De que si nos iban a matar, pues sí éramos daños colaterales. Y lo mismo lo entendía Jorge Torres con toda seguridad y parte del equipo, porque cuando asesinaron a Guillermo Cano, y todavía, y con mayor énfasis después de la bomba, Luis Gabriel Cano había reunido el equipo y dijo: muchachos, aquí nos van a matar a todos los que estemos aquí. O sea, ustedes son del espectador, van a morir. Esta es una oportunidad para que se vayan del espectador si quieren. Los que se quedan con ese INRI. Nos van a matar. En aquella época existía algo que nos daba cierta seguridad y que no existe en este momento en la nueva dinámica que tiene el conflicto colombiano. Y es que en aquella época los grupos armados que tenían una organización pues vertical tenían como ciertas consideraciones hacia el periodismo. El momento como de quiebre puede ser, yo creo, que la muerte de Julio Daniel Chaparro y de Jorge Torres, porque ya es un hecho concreto de dos periodistas enviados especiales a una zona de conflicto que son asesinados durante su trabajo de reportería. Para finales de los 80 y principios de los 90, Colombia era considerado como el país más riesgoso para ejercer el periodismo, no solamente además por la guerra declarada por parte de distintos carteles, especialmente Pablo Escobar, contra medios de comunicación y en concreto El Espectador, y en esas circunstancias es prácticamente imposible hacer periodismo, ¿no? Y hubo además pues unos ejercicios como de resistencia y de seguir mostrando, pero finalmente pues la fuerza de la violencia termina generando un marco de miedo y de impacto tan grande que pues generó unas heridas muy profundas en el periodismo, en medios de comunicación, y marcó también la manera en la que se siguió haciendo periodismo y las limitaciones que tiene hoy en día el periodismo en Colombia. Parte precisamente de esa guerra frontal que hubo, de querer silenciar a las voces que estaban denunciando lo que ocurría con los carteles del narcotráfico, lo que ocurría también en las esferas del Estado y en esa corrupción también que existía entre agentes estatales y las mafias ilegales. Y con el asesinato de periodistas como Julio Daniel y Jorge Torres, se genera un miedo. Entonces, pues hay algunos periodistas que sí siguen saliendo, pero hay otros que no. Es decir, y de eso no se sabe, porque no sabemos cuántas personas se retiraron, no sabemos cuántos periodistas dejaron de hacer trabajo por ese hecho. Es que ninguno casi de nosotros volvimos a salir a hacer cubrimiento en esas zonas donde no se podía entrar. Básicamente a uno le advertían. A mí por lo menos 2 o 3 veces me advirtieron: es mejor que no venga. Porque había zonas en las que no estaban vedadas. Pues sí, este es el oficio aquí, en esa época, y en esta matan 7 periodistas por año. Eso lo sabíamos todos cuando entrábamos. Cuando a mí me ofrecieron trabajar para El Espectador, yo sabía que
que había una altísima posibilidad de que me mataran. Y ya más tarde me enteré de que también había una altísima posibilidad de que me metieran en la cárcel y de que me persiguieran o de que me amenazaran con perder la sostenibilidad económica, que pasó varias veces, pero que también este es el oficio, eso viene con el trabajo. Después de 30 años del asesinato de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, aún no se sabe quiénes son los responsables. En un principio, la policía culpó al Cartel de Medellín por su asedio contra el espectador, pero luego se manejó la hipótesis de que habrían sido las guerrillas de las FARC y el ELN las que habrían asesinado a los periodistas tras confundirlos con miembros de inteligencia militar. Y aunque después del doble homicidio fueron capturados 2 guerrilleros acusados de ser los actores materiales del crimen, poco tiempo después fueron liberados por errores en el proceso judicial. En el año 2011, cuando el caso cumplía 20 años, la Fiscalía decidió archivar el proceso porque los presuntos responsables del asesinato estaban muertos. Aún así, en el 2018 el caso fue declarado crimen de guerra y se reanudó la investigación que hasta el momento señala como posible responsable al Comando Central del ELN. Pero más allá de las idas y vueltas del proceso, lo cierto es que en 30 años desde que ocurrió el asesinato no han habido respuestas, sino que ha prevalecido la impunidad. El asesinato ha marcado 3 décadas que han estado atravesadas completamente por la impunidad, ¿no? Y donde la Fiscalía ha tenido una responsabilidad en que precisamente haya existido tal impunidad. Casos como que se haya perdido la libreta de apuntes de Daniel Chaparro, casos como que no se haya relacionado el asesinato de ellos con su labor periodística, pues han marcado también que las investigaciones no hayan avanzado en ese sentido. Creo que lo único, digamos, más allá de esos errores que se han cometido, lo único que nos queda de esperanza y como un marco positivo es la decisión que pueda tomar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien desde el 2011 conoce del caso y que esperamos que en los próximos meses pueda pronunciarse y que, entendiendo, digamos, todo este marco de impunidad en el caso, pueda también después pensarse en que esto llegue hasta la Corte Interamericana, porque es la única instancia que nos puede generar algo de justicia, pues de una esperanza de justicia en este caso. Pues se cumplen 30 años del caso del doble homicidio y el cuerpo de justicia que debe investigar lo que aconteció, pues no ha resuelto, no ha hecho justicia y no ha esclarecido el caso. Y para mí no lo ha esclarecido porque no se ha preguntado, no se ha hecho preguntas fundamentales, y una de las preguntas fundamentales es el asesinato de 2 periodistas. En el expediente no están los artículos. Se perdió, digamos, la libreta de apuntes, que era, si uno entendía, digamos, la metodología de trabajo de mi padre, era el lugar donde consignaba todas las notas porque no utilizaba grabadora. Entonces, esa agenda periodística, que es el lugar donde se guardaba, digamos, los últimos pasos, o uno puede dar cuenta de los últimos pasos del periodista sobre esta tierra, pues la Fiscalía la tuvo y la Fiscalía no da cuenta ahora de ella, la perdió. Y creo que la libreta de apuntes, en este caso de Julio Daniel Chaparro, marca, es simbólico frente a la impunidad que ha habido en este caso. Hay algo que es muy importante que va más allá de la esfera judicial y que tiene que ver con la reparación que se puede hacer en general a los periodistas víctimas, a sus familias, pero también a los medios de comunicación, como en este caso El Espectador, que fue pues uno de los medios que más atentados recibió y que más afectaciones directas tuvo, ¿no? Hasta al punto que casi que desapareció en su momento el medio, y creo que esa esfera, que es distinta a la judicial, tiene que ver con que el proceso repare de alguna manera. Las expectativas de justicia con el paso del tiempo disminuyen, ¿no? Como familiar, y esto, las posiciones de los familiares son muy diversas y uno respeta, digamos, que las que puedan tener otras personas, pero castigar a los responsables, que paguen cárcel, no ha sido como uno de mis objetivos. Yo quisiera, frente al caso, es que se sepa quiénes fueron y por qué lo realizaron, ¿no? Y que se sepa de manera pública. Evidentemente lo que estoy esperando en temas de justicia es más un asunto de verdad que de castigo. Pero han pasado 30 años y las expectativas van disminuyendo. Pues nosotros como familia, yo como esposa, que se encuentre el culpable,
aunque yo ya no guardo ni esperanzas. Son 30 años en que hemos estado a esa expectativa de que haya culpables, que no haya más impunidad, pero pues si lo hay, si se encuentran los culpables, sería fabuloso, aunque ya creo que 30 años ya no. La importancia de recordar y de hacer memoria del trabajo, no solamente de Daniel y Jorge, sino de las decenas de periodistas que fueron asesinados, es sumamente importante para recordar lo valioso del trabajo periodístico. Sin esos reporteros no se hubiera conocido lo que estaba pasando en los 80s en Colombia, en los 90s, y lo que pasa hoy en día en centenares de municipios que están silenciados y donde el narcotráfico y los grupos armados están como de manera estratégica apuntando a la prensa para que no se cubra lo que está pasando ahí. Entonces ese ejercicio de memoria, de recordar lo que estaba sucediendo y de reivindicar ese valor es sumamente importante también para que entendamos hoy en día y que no se repitan esos ciclos de violencia que se reciclan contra periodistas en Colombia.